Dicen que ninguna madre debería temerle a su propio hijo. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo duerme bajo tu mismo techo? Ella vivió años con la boca tapada, silenciada por quien juró protegerla. Pero justo cuando todos pensaban que estaba acabada, Dios respondió de una forma que nadie imaginó, con un caballo. Lo que sucedió después te va a estremecer el alma. Quédate, porque esta historia tiene un mensaje que podrías estar necesitando hoy. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas mañanas donde el viento apenas movía las hojas secas que se acumulaban en las esquinas del empedrado. El sol se filtraba tímido entre las nubes, como si tampoco quisiera mirar muy de frente lo que ocurría en aquella casita del callejón El Mirador, a las afueras de San Jerónimo del Valle, un pueblito olvidado entre cerros resecos y caminos de tierra. Las gallinas picoteaban junto al portón de madera y oíase a lo lejos el sonido intermitente de una radio vieja que repetía siempre la misma canción de banda. Dentro de esa casa vivía doña Elena Barragán, una mujer de 76 años con la piel marchita por el sol y los años, pero con una mirada tan dulce como triste. Sus ojos color miel ya no brillaban como antes, e incluso su sonrisa, esa que alguna vez iluminó medio pueblo, había sido enterrada bajo silencios largos y dolorosos. Elena era bajita, con los hombros encorvados y las manos delgadas llenas de manchas del tiempo. Su cabello blanco siempre estaba recogido en dos trenzas que caían sobre su espalda como un recuerdo de los días felices que ya no existían. Vestía un vestido largo de algodón floreado, deslavado por los años, y una rebocera azul celeste que la cubría del frío matinal. Aquel día, como todos, estaba en el jardín trasero, regando sus plantas con una jarra de aluminio. No hablaba, no murmuraba, no cantaba. Solo se movía en silencio, como si no tuviera permiso de existir con ruido, y no era metáfora. Su hijo, Arturo Barragán, de 42 años, le había prohibido hablar hacía mucho tiempo. Nadie sabía con certeza cuándo comenzó ese castigo, pero todos en el pueblo notaban que algo andaba mal en esa casa. Arturo era un hombre alto, de complexión robusta, piel morena y mirada dura. Tenía la mandíbula cuadrada, los labios apretados y el ceño siempre fruncido, como si el mundo entero le debiera algo. Su voz era áspera y sus pasos pesaban en la casa como martillazos. Elena apenas alzaba la vista cuando lo oía llegar. Aquella mañana, mientras las gotas caían sobre las macetas de albahaca y lavanda, escuchó el chirrido de la puerta principal. Su cuerpo se tensó al instante. Guardó la jarra y se dirigió al interior. Arturo venía con prisa. En la mano llevaba una bolsa de plástico con cinta adhesiva y pan. Era su forma de decirle que ya sabía lo que le tocaba. Elena tragó saliva, aunque nadie lo notó. ¿Otra vez andas murmurando en el jardín?, espetó él sin mirarla. Ella negó con la cabeza, suavecito, como un gesto aprendido. No me veas así. Tú sabes lo que pasa si desobedeces. Y sin decir más, arrancó un pedazo largo de cinta gris y se lo colocó en la boca. Elena cerró los ojos. No era la primera vez, ni sería la última. Así vivía, entre murmullos ahogados y cintas que no solo le cubrían la boca sino el alma. Pero ese día, mientras limpiaba la mesa de madera del comedor, escuchó algo distinto. Algo que no venía de la radio, ni del pueblo, ni de los pasos de su hijo. Era un sonido profundo, grave, un relincho, uno que estremeció cada hueso de su cuerpo. Se asomó a la ventana, temerosa, y ahí lo vio. Al otro lado del portón, en medio del polvo y los arbustos secos, un caballo marrón con la melena enmarañada y una herida sangrante en la pata derecha miraba fijamente hacia la casa. Tenía los ojos grandes, brillantes, y la respiración agitada como si hubiera corrido desde el fin del mundo. Elena se quedó inmóvil. Algo en su interior se removió, como si el corazón hubiera recordado cómo latir con fuerza. El caballo dio un paso, luego otro.
Se acercó al portón y relinchó de nuevo. Elena quiso correr hacia él, pero el miedo la detuvo. No era por el animal, era por Arturo. Él odiaba a los animales. Decía que eran inútiles, estorbosos y que solo traían enfermedades. Justo entonces escuchó los pasos de su hijo bajando las escaleras. ¿Qué tanto ves?, gritó, empujándola a un lado. Arturo miró al caballo con desprecio. ¿De dónde salió esta bestia mugrosa? Tomó una escoba vieja y salió al patio trasero. El caballo retrocedió un poco, pero no huyó. Mantuvo su posición, firme, valiente, con el pecho inflado y los ojos fijos en Arturo. «¡Largo! ¡Fuera de aquí!», gritaba Arturo mientras agitaba la escoba en el aire. Elena, detrás de la ventana, observaba con las manos en el pecho. Algo en ella lloraba, aunque sus ojos estaban secos. El caballo no se fue, solo bajó la cabeza como si entendiera. Esa noche, mientras Arturo dormía profundamente en su habitación del segundo piso, Elena se levantó de puntitas y con cuidado abrió la puerta trasera. El aire estaba fresco e oíase apenas el canto de los grillos o ladrar distante de un can. Y allí estaba él, el caballo, parado frente al portón, como si la estuviera esperando. Elena se acercó lentamente. El caballo no se movió, solo bajó la cabeza. Ella levantó su mano temblorosa y la posó sobre el lomo del animal. Era cálido, vivo, real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No había palabras, pero en ese instante Elena supo algo que hacía años no sentía. Dios no la había olvidado. Ese animal no era solo un caballo, era una respuesta, un mensaje, una promesa, y aunque no podía hablar, su alma por fin había sido escuchada. «Gracias», susurró con los labios cerrados sin voz, y el caballo, como si la entendiera, relinchó suavemente y se recostó junto a la cerca. Elena volvió a entrar, con el corazón palpitando como si tuviera 20 años de nuevo. Aún no sabía que esa era apenas la primeira noite de un milagre que estaba a punto de cambiar todo. Era ya mediodía en San Jerónimo del Valle. El sol caía a plomo sobre los tejados de barro y las calles polvorientas. Se escuchaban los gritos lejanos de unos niños jugando a las canicas cerca del zócalo y el rechinido del carrito de don Leo, el panadero, que recorría el pueblo empujando su mercancía envuelta en servilletas de cuadros. En esa misma hora, al otro lado del callejón El Mirador, dentro de una casa donde las risas no entraban hacía años, Elena estaba de rodillas, tallando con fuerza una mancha en el piso del comedor. La loseta vieja y cuarteada estaba marcada por el tiempo, igual que sus manos, igual que sus rodillas, que ya se quejaban del esfuerzo diario. Pero ella no paraba, aunque doliera, aunque la piel ya se le hubiera levantado por tanto tallar, aunque el sudor se le metiera en los ojos. No paraba, porque si paraba, pensaba, y si pensaba, dolía. Elena tenía la cinta aún pegada en la boca. Era una cinta gris, de esas anchas y rugosas que se usan para cerrar cajas. Arturo la había colocado esa mañana, sin decir mucho. Era ya rutina. Cada vez que él sentía que su madre estaba pensando cosas o que podía hablar con alguien, aunque fuera con las plantas o con ella misma, le ponía esa cinta como recordatorio. Un recordatorio de que su voz no valía, un castigo por haberle dado la vida, según él. Ese día en particular, Elena ni siquiera había hablado. Solo estaba en el jardín mirando al cielo, cuando Arturo salió furioso diciendo que los vecinos podían verla mover los labios. «Ya te dije que aquí no hay lugar para tus dramas, mamá», gritó mientras buscaba la cinta. Ella no se defendió, solo agachó la cabeza. Sabía que resistirse era peor, y ahora con la cinta en la boca tallaba el suelo con un cepillo viejo, como si al limpiar pudiera también borrar su historia. Las paredes de la casa estaban llenas de grietas, como sus recuerdos. El comedor tenía una lámpara que parpadeaba y una mesa que cojeaba. No había cuadros, ni retratos familiares, ni flores frescas. Solo una Biblia cerrada sobre una repisa alta,
donde ni siquiera ella podía alcanzarla ya. A lo lejos se escuchó el relincho, ese mismo sonido grave, profundo, que la había estremecido el día anterior. Se le detuvo el corazón, se asomó por la rendija de la cortina y ahí estaba, el caballo marrón, otra vez. Elena tragó saliva y se acercó a la puerta trasera. Quería abrirla, quería verlo de cerca, quería, aunque fuera un momento, sentir otra vez que no estaba sola. Pero justo cuando giraba la cerradura, escuchó la voz de Arturo desde el segundo piso. ¿Dónde crees que vas? Ella se paralizó. Arturo bajó las escaleras con pasos pesados. Vestía una camiseta sucia, jeans manchados de grasa y una mirada más oscura que de costumbre. ¿Estás espiando al animal otra vez?, preguntó mientras la tomaba del brazo con fuerza. Elena negó con la cabeza, con los ojos llenos de súplica. Arturo bufó. «Te encanta provocar, ¿verdad?», dijo mientras le arrancaba la cinta de la boca de un jalón, solo para volver a poner otra, más apretada. La piel se le irritó al instante. Un hilito de sangre salió de la comisura de sus labios, pero Elena no gritó. No podía, ya no sabía cómo. «Tú te lo buscaste, tú arruinaste mi vida. Ahora lo mínimo que puedes hacer es quedarte callada», espetó él, dándole la espalda. Y subió de nuevo, dejándola ahí, con la cinta en la boca y las lágrimas cayendo sin ruido. Elena se arrastró hasta la esquina del comedor, donde tenía escondido un cuaderno viejo dentro de una caja de galletas. Lo abrió con cuidado y buscó una hoja en blanco. Ahí, con un lápiz mordido y corto, escribió temblorosa: «Dios, si me escuchas, no me olvides». Rasgó la hoja con cuidado, la dobló en 4 y la guardó en el bolsillo de su delantal. No sabía cómo, pero tenía la esperanza de que ese mensaje encontraría camino. Al caer la tarde, cuando Arturo salió al taller donde trabajaba, Elena esperó unos minutos. Luego tomó la nota y un pedazo de listón que encontró en la cocina. Caminó hasta la cerca del patio, donde sabía que el caballo había estado rondando, y miró hacia los árboles. «¿Dónde estás?», pensó. Como si respondiera a su pensamiento, el caballo apareció entre los mezquites, lento, con la misma herida en la pata y los ojos brillando como brasas al atardecer. Elena extendió la mano y le mostró la nota. El caballo se acercó, olfateó el papel y sin miedo permitió que ella lo amarrara a la crin. «Llévala, por favor», susurró apenas, con el alma más que con la voz. El caballo la miró como si entendiera y se fue, tropezando, sí, cojeando, pero firme. Elena volvió adentro, abrazando el vacío que la rodeaba, y por primera vez en años durmió con el corazón un poco menos apretado. No sabía aún que esa nota, ese clamor, iba a cambiar todo, porque cuando nadie escucha, Dios siempre encuentra la forma. Era una madrugada espesa, de esas que parecen abrazar con un silencio incómodo, donde ni los grillos se atreven a cantar. El viento corría helado entre los callejones de San Jerónimo del Valle, y las nubes bajas ocultaban la luna, como si el cielo también tuviera miedo de mirar lo que estaba por pasar. En la casa de la esquina del callejón, El Mirador, Elena se removía inquieta en su catre de madera. La cobija remendada no alcanzaba a calentar sus pies, y el zumbido del silencio era más ruidoso que cualquier tormenta. Sus ojos abiertos, clavados en el techo agrietado, no descansaban, porque su alma no tenía descanso. Tenía la boca adolorida por la cinta del día anterior, y el corazón lleno de algo que no sabía cómo nombrar: esperanza, temor, un llamado. No lo entendía, pero lo sentía, como si su espíritu supiera que algo grande estaba por irrumpir. Afuera, las ramas del mezquite viejo golpeaban la ventana con fuerza, y de pronto se escuchó un relincho, no uno cualquiera. Este retumbó como un trueno sobre la tierra seca. Era potente, desgarrado, largo, como si viniera directo del cielo. Elena se sentó de golpe en la cama. El corazón le latía en el pecho con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir.
Se puso sus guaraches con prisa, se cubrió con su rebocito azul y caminó, casi sin respirar, hasta la puerta trasera. Abrió lentamente. La oscuridad del patio era densa, pero sus ojos pronto se acostumbraron. Ahí, entre la bruma y el polvo del camino, estaba él. El caballo marrón, pero no era como los días anteriores. Estaba cubierto de lodo, con espuma en la boca, respirando con dificultad. La herida de su pata derecha sangraba otra vez, pero sus ojos ardían, no de dolor, de propósito. Elena sintió un nudo en la garganta. El animal no se movía, solo la miraba. Entonces, ella bajó los escalones del traspatio y caminó hacia él sin miedo, con pasos torpes, sí, pero decididos. Llevaba escondido en el bolsillo otro papelito, otro mensaje, otra oración escrita con manos temblorosas y fe inquebrantable. Cuando estuvo a un paso del animal, estiró el brazo y le amarró el nuevo mensaje a la crin. «Tú sí me ves, tú sí me oyes», murmuró con voz bajita, apenas audible, pero llena de sentimiento. El caballo dio un paso hacia ella y luego relinchó de nuevo, pero esta vez el sonido fue tan fuerte que hizo vibrar las láminas del techo. Unos perros comenzaron a ladrar a lo lejos. Las luces de 2 casas vecinas se encendieron. Y en la habitación del segundo piso, Arturo se despertó. «¡Qué demonios!», se oyó su voz enojada desde la ventana. Elena se congeló. El caballo no. En lugar de huir, avanzó. Cruzó la cerca vieja con fuerza, rompiendo uno de los tablones podridos, y se metió en el patio. Sus cascos chocaban contra la tierra seca con un ritmo que parecía un tambor de guerra. Su respiración era densa, caliente, como si el pecho le ardiera por dentro. Elena retrocedió, pero no por miedo, sino porque entendía. Ese caballo no venía a hacerle daño, venía a protegerla. Arturo bajó corriendo, descalzo y furioso, con un bate oxidado en la mano. «¿Qué hace este maldito animal aquí? Te dije que no te acercaras a él». Cuando salió al patio, el caballo se plantó frente a él como una muralla viva. Infló el pecho, bajó ligeramente la cabeza y bufó con un rugido que hizo que Arturo se detuviera en seco. Por un instante eterno, los dos se miraron. Hombre y bestia, abusador y protector, miedo contra fe. «Apártate, bestia estúpida», gritó Arturo levantando el bate. Y fue ahí, en ese segundo, que todo cambió. El caballo levantó una de sus patas delanteras y golpeó el suelo con fuerza, haciendo volar tierra y piedras. Luego, relinchó tan fuerte que un vidrio de la cocina se quebró. Arturo, sobresaltado, tropezó hacia atrás y cayó de sentón. Elena corrió hacia él, no por compasión, sino para poner un límite por primera vez. «¡Basta, Arturo!», gritó. «Sí», gritó, con fuerza, con años de palabras ahogadas saliendo en una sola explosión. Arturo la miró con asombro. Nunca antes la había oído alzar la voz desde que era niño. Elena respiró profundo. El caballo se puso a su lado, como un escudero. «No soy tu sombra, no soy tu esclava, soy tu madre», dijo con la voz temblorosa pero firme. Arturo se levantó aturdido y sin decir más, entró a la casa golpeando la puerta. Elena se quedó ahí, de pie, con el rebozo agitado por el viento, las lágrimas corriendo por su rostro y la frente tocando el hocico tibio del caballo. No hizo falta hablar más. Ambos sabían que esa noche el cielo había escuchado y un relincho, venido desde lo alto, había roto años de silencio. Esa mañana el sol no salió como siempre. El cielo amaneció cubierto de nubes bajas y densas, como si la tierra entera estuviera conteniendo el aliento. El aire olía a tierra seca, mezclada con un presentimiento que no se podía explicar. En San Jerónimo del Valle, todos los vecinos andaban un poco más callados que de costumbre, como si algo invisible estuviera caminando por las calles. Algo sagrado. Elena se despertó antes del alba, sentada aún en la silla del patio, donde había pasado gran parte de la noche.
No se atrevía a volver a su catre, no después de lo que había pasado. El corazón le palpitaba lento, pero vivo. Llevaba una cobija de cuadros envuelta en los hombros, el rebozo cubriéndole el cabello blanco y los ojos hinchados por tantas lágrimas que ya ni sentía correr. El caballo marrón seguía allí. No se había ido. Estaba echado junto al árbol de níspero, como si supiera que tenía que proteger ese terreno. Cojeaba sí, pero no mostraba miedo. De vez en cuando giraba las orejas ante cualquier ruido, y cuando escuchaba los pasos pesados de Arturo dentro de la casa, resoplaba con fuerza, como advirtiendo. Elena se le acercó con una taza de agua en las manos. Se la ofreció despacito, como si estuviera tratando de darle café a un viejo amigo. «Gracias», susurró mientras el caballo bebía. «Gracias por no huir». El animal alzó la cabeza, la miró de reojo y volvió a beber. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, como esos que solo se comparten con alguien que también ha sufrido. No necesitaban palabras, bastaba con estar. Pasaron las horas y Arturo no bajaba. Elena lo sabía, estaba furioso. Siempre que se sentía expuesto, se encerraba como una fiera herida. Pero esta vez era distinto. Había visto algo que no entendía, algo que lo había descolocado, el poder de su madre y la presencia de ese caballo. Cuando por fin se escucharon los pasos en las escaleras, el ambiente se tensó. Elena se puso de pie, se acomodó el rebozo y esperó. Arturo salió sin camisa, con los ojos inyectados y la boca apretada. «¿Todavía está aquí ese animal?», espetó, mirando por la ventana. «Sí», dijo Elena, sin bajar la mirada. «Pues ya estuvo bueno, ¿no?», y salió al patio con un palo en la mano. Elena lo siguió con el corazón en la garganta. «No lo toques», le dijo firme. Arturo giró la cabeza con una mueca burlona. «¿Y tú qué vas a hacer si lo hago? ¿Hablarle al cura? ¿A los vecinos que ni saben que sigues viva?». Pero antes de que pudiera dar un paso más, el caballo se puso de pie, lentamente, como quien ha cargado muchas batallas. Se posicionó entre Arturo y Elena. Arturo levantó el palo. El caballo no se movió. Elena dio un grito. «¡Ya basta, hijo!». Él se detuvo temblando de rabia. «¿Basta? ¿Después de todos estos años te atreves a decirme eso?». «Sí, porque esta casa ya no es tu campo de guerra, porque no voy a seguir siendo tu enemiga. Tú arruinaste mi vida. Tú me dejaste solo cuando papá se fue. Yo era una mujer rota, y tú eras solo un niño, pero creciste, y en lugar de sanar, te convertiste en lo que más temías». Arturo la miró con los ojos llenos de agua, pero no de tristeza, de furia contenida. «Te callé para no escucharte, porque cada vez que hablabas, recordaba todo lo que dolía», dijo con la voz entrecortada. «Y yo acepté callar, porque me sentía culpable de haberte fallado», respondió Elena con un nudo en la garganta. «Pero ya no más, mijo, ya no más». El caballo bufó con fuerza, como marcando el final de ese duelo. Arturo bajó el palo, lentamente, no por miedo al animal, sino porque por primera vez se sintió pequeño. Elena dio un paso al frente. «Si me quieres en tu vida, va a ser con respeto, porque aunque haya sido una madre quebrada, sigo siendo tu madre». Arturo no respondió. Solo se giró y se metió de nuevo a la casa, cerrando la puerta sin un solo golpe. Elena se quedó allí, de pie, temblando, respirando por primera vez sin sentir la cinta invisible en su boca. El caballo se le acercó y frotó su cabeza contra su pecho. Ella lo abrazó, con toda la ternura acumulada en años de silencio. «Eres mi ángel», le dijo acariciándole la crin. «Fuiste enviado, yo lo sé». Y en ese abrazo, algo se rompió para siempre, pero también algo nuevo empezó a nacer. Era domingo. El campanario de la parroquia de San Jerónimo del Valle marcaba las 6 de la tarde, con ese sonido metálico y antiguo que se colaba por todos los rincones del pueblo. Las familias ya estaban sentadas a la mesa, comiendo sopa caliente o partiendo tortillas recién hechas, mientras el olor a leña quemada salía de las chimeneas viejas.
En la casa del callejón, el mirador, sin embargo, no había sopa ni tortillas, solo un silencio espeso que lo cubría todo. Elena, sentada junto a la ventana, bordaba con hilo celeste un pedazo de tela que había rescatado de un costal viejo. No era un bordado de flores ni de paisajes, eran palabras, pequeñas frases que iba cosiendo con manos temblorosas y vista cansada. No estoy sola, mi alma sigue viva, Dios me ve. Cada puntada era un suspiro, cada hilo una oración. No podía gritar, no podía pedir ayuda a voces, pero había encontrado otra forma de hablar, una forma secreta, suya. El caballo, a quien ya llamaba en su corazón Faro, seguía viniendo cada mañana. Llegaba antes del amanecer y se quedaba junto al níspero hasta que caía la tarde. A veces se echaba, otras veces solo miraba el horizonte como si cuidara algo que nadie más podía ver. Arturo lo ignoraba. Desde aquel enfrentamiento se había encerrado más que nunca. No hablaba, no gritaba, no amenazaba, pero su mirada seguía igual de oscura. Había algo en su silencio que daba más miedo que sus palabras. Esa tarde, Elena tomó el pedazo de tela con las frases bordadas, lo dobló con cuidado y le hizo un pequeño nudo con un hilo rústico. Luego caminó hacia la reja trasera. Faro la estaba esperando. «Te tengo otra misión, mi ángel», le dijo, acariciándole el cuello. Le amarró el paquetito en una trenza de su crin justo como antes. «Llévalo donde tenga que ir, aunque no sepa a dónde es». El caballo bufó suavemente y, como si entendiera cada palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar por la vereda que salía del pueblo, paso a paso, sin prisa, con propósito. Del otro lado del valle, en una casita humilde con macetas colgando y olor a café de olla, vivía doña Rebeca Márquez, una mujer de 68 años, morena, de ojos claros y sonrisa tibia, conocida por todos como la que ayuda sin preguntar. Era partera, rezandera y, según los más jóvenes, un poco bruja. Pero ella decía que solo tenía buena intuición. Esa tarde, mientras regaba su bugambilia, vio algo moverse entre los matorrales. Se acercó con cautela, pensando que era un perro, pero cuando lo vio, soltó la manguera y llevó la mano al pecho. «Santo Padre», susurró. Un caballo marrón, con una mirada tan humana que le erizó la piel, estaba frente a su cerca. No tenía silla ni cuerda, solo un bulto colgando de su crin. Se acercó despacito, sin asustarla, y bajó la cabeza. Doña Rebeca, sin pensarlo, desató el paquetito. Lo abrió. Dentro, un trozo de tela bordado. Al leerlo, se quedó sin aliento. «¿Quién?», murmuró. «¿Quién te mandó esto?». El caballo resopló y se dio la vuelta, caminando de regreso por el mismo camino. Rebeca, aún con las frases en la mano, sintió un escalofrío. No conocía a nadie que escribiera así, pero algo en su corazón, esa intuición loca, como ella le decía, le gritó que debía seguir al animal, y así lo hizo. Se puso su rebozo, guardó el paquetito en su bolso y caminó, paso a paso, siguiendo al caballo por veredas secas, entre nopales y piedras, bajo un cielo gris que parecía a punto de llorar. Una hora después, doña Rebeca llegó a una casa que reconoció de inmediato, la vieja casona de los Barragán. Hacía años que no la veía de cerca, desde el velorio del esposo de Elena. Nadie hablaba mucho de esa familia. Todos sabían que Arturo no quería visitas y que Elena, de algún modo, se había desaparecido sin irse. Cuando tocó el portón, fue el caballo quien relinchó suavemente. Desde la ventana, Elena levantó la vista y la vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No creía lo que estaba viendo. Doña Rebeca, con el alma palpitando, levantó la mano y dijo: «Elena, soy yo, Rebeca. No tengas miedo». Pasaron unos segundos eternos hasta que la puerta lateral se abrió. Elena salió, envuelta en su rebozo azul, con las manos en el pecho y los ojos brillando de emoción y temor. «¿Fuiste tú quien me mandó esto?», preguntó Rebeca mostrando el bordado. Elena asintió, sin poder hablar. «Mi niña», dijo Rebeca con ternura,
y la abrazó como si la conociera de toda la vida. No estás sola. Dios me mandó a ti, y lo hizo con patas. Faro resopló detrás de ellas. Esto es obra del cielo, dijo Rebeca, mirando al caballo como quien mira un milagro. No sé cómo, pero lo sé. Y ahí, en ese patio olvidado, bajo ese cielo encapotado, dos mujeres se abrazaron en silencio. Una que había clamado sin voz, y otra que había escuchado con el corazón. Porque cuando nadie escucha, el cielo siempre responde. Era mediodía en San Jerónimo del Valle, y el sol por fin se había asomado después de varios días escondido entre nubes pesadas. Las campanas de la parroquia repicaban a lo lejos, anunciando misa, pero en la casa de la esquina del callejón, el Mirador, no se oía ni una oración, al menos no en voz alta. Doña Rebeca estaba sentada en una silla de madera junto a Elena, en el patio trasero. Ambas mujeres, de edad similar pero alma distinta, compartían una taza de café con canela mientras el viento mecía suavemente las hojas del mezquite viejo. El caballo, ese ser misterioso que parecía más enviado que nacido, descansaba echado a un lado, bajo la sombra, como si supiera que su presencia ya no causaba temor, sino refugio. ¿Cuánto tiempo llevas así, Helena?, preguntó Rebeca con la voz baja, mirando el rostro cansado de su amiga. Helena no respondió de inmediato. Bajó la mirada, tomó aire y con los ojos aguados movió los labios lentamente. Desde que Arturo cumplió 20, fue la primera vez en muchos años que alguien la escuchaba decir algo más allá de un susurro. Su voz sonaba como esas puertas que no se abren hace décadas, frágil, temblorosa, pero viva. Rebeca le tomó la mano y la apretó con firmeza. Yo no sé qué pasó entre ustedes dos, ni me importa, pero esto, dijo señalando con la cabeza hacia la casa, no es vida, comadre. Elena soltó una lágrima. Él me culpa, de todo, de la ausencia de su padre, de la pobreza, de su rabia. Y yo por años creí que tenía razón. Y ahora, Elena miró al caballo, que los observaba con sus ojos profundos, casi humanos. Ahora sé que Dios no me hizo para vivir callada. Rebeca asintió, dejando escapar un suspiro. Ese animal no llegó por casualidad. Es un mensajero, un ángel con cascos. Yo lo supe en cuanto lo vi. Yo también, susurró Elena. Desde el primer día sentí algo diferente, como si él ya me conociera, como si viniera directo del cielo. Ambas se quedaron en silencio unos segundos, contemplando la calma de ese momento. Pero la paz no duraría mucho. La puerta trasera se abrió de golpe. Arturo salió con el rostro endurecido, la camisa mal abotonada y una expresión que mezclaba sorpresa y enojo al ver a Rebeca ahí sentada. «¿Qué hace usted aquí?», soltó de inmediato, clavando la mirada en ella. Rebeca se puso de pie con calma, sin bajar la mirada. «Vengo a visitar a mi amiga, algo que usted, por lo visto, no permite desde hace años». Arturo frunció el ceño. «Esta es mi casa. No tiene permiso para entrar. No necesito permiso para abrazar a una mujer herida, y mucho menos para protegerla», respondió ella sin titubear. El silencio que siguió fue denso. Hasta el caballo se levantó lentamente, como si sintiera que la tensión estaba subiendo. Dio un par de pasos hacia Arturo, sin agresividad, pero con una presencia firme, imponente. Arturo apretó los puños. ¿Y ahora resulta que todos van a defenderla? ¿Una vieja loca y un animal callejero? Ese animal callejero fue más hombre que tú en toda tu vida, dijo Elena con voz quebrada pero clara. La frase cayó como trueno. Arturo se quedó paralizado. Era la primera vez en años que escuchaba la voz de su madre con tanta claridad, con tanta verdad. «Ya no me vas a callar nunca más, hijo». No con cinta, no con insultos, no con miedo. Arturo dio un paso atrás, no por el caballo, no por Rebeca, por las palabras, porque por primera vez dolían. Elena dio un paso al frente. No tenía miedo, tenía dignidad. «Te perdono, Arturo, no porque lo merezcas, sino porque yo ya no quiero cargar tu odio». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Pero también me perdono a mí, por haber creído que el silencio era mi castigo
cuando en realidad fue mi prisión. Rebeca, con los ojos llenos de emoción, colocó una mano en el hombro de Elena. Dígalo, comadre, todo, que lo escuchen todos los ángeles del cielo. Elena se giró hacia su hijo, temblando de emoción. Yo soy tu madre, pero también soy mujer. Soy hija de Dios. Y Él me devolvió la voz, no para pelear, sino para sanar. Arturo no dijo nada. Su mirada por primera vez parecía vacía, como si no supiera quién era esa mujer que hablaba, como si no pudiera reconocerla. Se dio media vuelta y se encerró en su cuarto. El portazo no importó, porque lo que había sido cerrado por años, finalmente se había abierto. Elena se dejó caer de rodillas, no de debilidad, de agradecimiento. Abrazó a Faro, ese ángel de 4 patas, y lloró sobre su lomo. Rebeca se arrodilló a su lado y juntas oraron, sin palabras, con el alma. Porque hay oraciones que no necesitan voz, solo fe. Y en ese instante, el cielo no solo escuchó, el cielo respondió. Era martes por la mañana y el sol ya se trepaba sobre los cerros que rodeaban San Jerónimo del Valle. El cielo estaba tan azul que dolía mirarlo de frente y una brisa ligera paseaba por las callecitas de piedra, sacudiendo los papeles colgados en la tiendita de don Hilario. Todo parecía normal, pero no lo era. Algo se sentía distinto. Algo se estaba moviendo, lento pero firme, como esas cosas que comienzan en silencio pero terminan cambiando todo. En el zócalo del pueblo, doña Rebeca, con su bolso de tela colgado al hombro, se detuvo frente a la fuente y miró a su alrededor. Había 3 señoras sentadas en la banquita de cemento, como siempre, pelando habas y hablando de lo mismo de cada día. Pero Rebeca no se detuvo a saludarlas como solía hacer. Ese día tenía otro propósito. ¿Me pueden escuchar un momento?, dijo con voz clara. Las mujeres la miraron, algo sorprendidas. ¿Qué pasó, comadre? Vengo a contarles algo que ya no puedo callarme. Tomó aire como quien se arma de valor. Es sobre Elena Barragán. Los murmullos comenzaron de inmediato. La señora del rebozo morado se tapó la boca. La de trenzas largas frunció el ceño. ¿La mamá de Arturo?, preguntó una. ¿La que nadie ve desde hace años?, añadió otra. Esa misma, respondió Rebeca. Pero no es que nadie la vea, es que la callaron. El silencio que siguió fue pesado, casi incómodo. Elena no se fue, no desapareció. Solo fue obligada a vivir sin voz, sin visitas, sin ayuda y, lo más grave, sin esperanza. Pero Dios la escuchó y la está levantando de nuevo. Las mujeres se miraron entre ellas. Una dejó caer las habas al suelo sin darse cuenta. ¿Estás diciendo que...? Sí, interrumpió Rebeca con firmeza. Su propio hijo la calló por años, la hizo invisible, pero ahora ella está rompiendo ese silencio y no lo está haciendo sola. Lo está haciendo con la ayuda de un caballo que llegó como un ángel enviado y con la fuerza que solo Dios puede dar. Nadie dijo nada al principio, pero una de las mujeres, doña Clarita, la de la tiendita, se puso de pie. Yo sabía que algo andaba mal. Esa casa siempre me dio escalofríos. A mí una vez me cerraron la puerta en la cara cuando fui a dejarle pan, agregó otra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir haciéndonos las que no vemos? Rebeca levantó la voz. ¿O vamos a recordarle a Elena que este pueblo aún tiene corazón? Esa misma tarde, Rebeca, acompañada por 3 vecinas, tocó la puerta del callejón El Mirador. Elena abrió con el rostro entre sorprendido y temeroso, pero cuando vio las flores en las manos de una de ellas y el pan en las de otra, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Venimos a verte, comadre», dijo Clarita con ternura. «Ya fue mucho tiempo sin ti». Elena quiso hablar, pero se le quebró la voz. Solo asintió, dejando la puerta abierta. Y así fue como poco a poco, uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar. Un niño del barrio le llevó dibujos. Una señora mayor le dejó un frasco de mermelada de guayaba. Un joven que nunca la había visto le ofreció ayudarle con las reparaciones del tejado.
Y en medio de todo eso, Faro, el caballo marrón, parado como una estatua sagrada en el jardín, con los ojos atentos y el cuerpo sereno. Cada persona que llegaba lo miraba con respeto, como si supieran que él era algo más que un animal, como si reconocieran que él también había hecho posible ese despertar. La noticia corrió por todo el pueblo. ¿Ya supiste? Elena está bien. Dicen que habló después de años y que un caballo la protegió de su hijo. Dicen que fue un milagro. El padre Benito, al enterarse, fue a visitarla también. Le llevó un rosario de madera y le pidió que contara su testimonio en la misa del domingo. Elena solo sonrió. Aún le costaba hablar, pero su mirada decía todo. En la noche, después de que el último visitante se fue, Elena se sentó junto a Faro y le acarició el lomo. Despertaron, le dijo con voz baja pero firme. El pueblo despertó. El caballo resopló suavemente y apoyó su cabeza en el hombro de ella. Y ahí, bajo el cielo estrellado, Elena entendió algo profundo. Cuando una sola alma se atreve a hablar, muchas otras se atreven a escuchar. Y cuando un pueblo entero decide volver a mirar lo que antes ignoraba, ya nada vuelve a ser igual. Era jueves por la mañana y el cielo tenía ese color dorado que solo se ve después de una noche de lluvia. La tierra olía a esperanza, a fresco, a limpio. San Jerónimo del Valle amanecía distinto, como si el alma del pueblo se hubiera sacudido la tristeza que por años lo mantuvo indiferente. En la casa del callejón El Mirador, Elena estaba sentada frente a un espejo pequeño, de marco de madera astillado, el único que aún quedaba colgado en su recámara. Con las manos temblorosas, peinaba sus trenzas blancas con una peineta que había pertenecido a su madre. A través del cristal veía su reflejo, pero no era la misma mujer de antes. No, la que la miraba desde ese espejo ya no era una sombra, era una sobreviviente. Era una voz que, aunque tardó años en salir, jamás fue olvidada por Dios. Afuera, el caballo marrón, Faro, la esperaba con la cabeza erguida y las orejas atentas. Llevaba días durmiendo junto al mezquite, sin moverse mucho, como si supiera que su lugar estaba ahí, al lado de ella como guardián. Ese día era especial, Elena lo sabía. A las 10 en punto, doña Rebeca llegó con un vestido nuevo colgado del brazo y una sonrisa enorme en el rostro. «Te dije que esto iba a pasar, comadre», dijo entrando sin esperar invitación. «Hoy vas a hablar y todos te van a escuchar». Elena tragó saliva. El estómago se le hacía nudo, pero no por miedo, sino por la emoción de saberse viva, presente, necesaria. Rebeca la ayudó a cambiarse. Le puso un poco de rubor en las mejillas y acomodó sus trenzas con ternura. «Pareces una reina, Elena», le dijo. «Una reina que se levantó del polvo». «No sé si pueda hablar sin que se me quiebre la voz», confesó Elena. «No importa si se te quiebra», respondió Rebeca. «Lo importante es que nadie vuelva a romperla por ti». A las 11 caminaron juntas hasta la plaza del pueblo. Allí, frente al kiosco, un grupo de vecinos ya se había reunido. Había bancas ocupadas, niños jugando entre los árboles y hasta el padre Benito con su Biblia bajo el brazo. Todos esperaban, pero no a cualquier cosa. Esperaban un milagro en forma de testimonio. Y entonces, entre el murmullo de la gente, apareció Elena. Caminando despacio, con paso firme, con el rebozo azul que tanto la había protegido, ahora colgado con orgullo sobre sus hombros. A su lado, el caballo Faro, sin riendas, sin montura, libre, como ella. Al verla, la plaza guardó silencio, un silencio lleno de respeto, de admiración. Subió al kiosco con la ayuda de Rebeca y miró al pueblo. Muchas de esas caras no las veía desde hacía más de 20 años. Otras nunca las había visto. Pero todas la miraban a ella como si fueran testigos de algo sagrado. El padre Benito le ofreció el micrófono. Ella lo tomó con manos temblorosas. Cerró los ojos por un segundo y habló. «Mi nombre es Elena Barragán»,
comenzó con voz frágil pero viva. Un suspiro colectivo se oyó entre la gente. Algunos se llevaron las manos al pecho, otros dejaron caer una lágrima sin disimulo. Durante muchos años creí que mi voz no valía, que mi dolor no merecía ser contado, que si aguantaba en silencio estaba haciendo lo correcto. Pero no, callar lo que duele también mata. Hizo una pausa, respiró hondo. Faro, desde abajo, levantó la cabeza como si la animara. Mi propio hijo me prohibió hablar, y yo lo permití, porque estaba rota, porque me sentía culpable de su rabia. Pero hoy sé que no fui yo la culpable, que ninguno de nosotros merece vivir sin voz. Alguien en el fondo soltó un sollozo. Dios no se olvidó de mí, continuó Elena. Aunque todos lo hicieron, Él me mandó un ángel, no con alas, sino con crin y cascos, un caballo que no huyó del dolor, que me miró con compasión cuando nadie más lo hizo. Volteó hacia Faro, el pueblo también. Algunos comenzaron a aplaudir en silencio. Gracias a Él, recordé que no estoy sola. Y gracias a ustedes, hoy puedo hablar sin miedo, sin vergüenza, sin cadenas. Rebeca se subió a su lado y le tomó la mano. Elena la miró con los ojos llenos de luz. Hoy no hablo por mí, dijo con fuerza. Hablo por todas las mujeres que siguen en silencio, por las que lloran detrás de paredes cerradas, por las que creen que Dios ya no las ve. Sí las ve, sí las escucha. Los aplausos estallaron. Algunos se pusieron de pie, otros lloraban sin contenerse. Y entonces Elena hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en el centro del kiosco, levantó los ojos al cielo y oró. Gracias, Señor, por no olvidarme cuando yo misma me había dado por perdida. Y justo en ese momento, Faro relinchó con fuerza. Un relincho limpio, alto, que rebotó en las paredes del pueblo como campana celestial. Ese sonido no fue casualidad, fue un sello. Una confirmación, un amén que no venía de los labios, sino del alma de un caballo que había sido instrumento de Dios. Y en ese instante, bajo ese sol dorado y ese cielo abierto, Elena supo, sin duda alguna, que su voz nunca había sido olvidada por Dios, solo estaba esperando su momento para volver a nacer. Era temprano y el sol apenas se asomaba por detrás de los cerros que rodeaban San Jerónimo del Valle. Una ligera neblina cubría los caminos de tierra y los pájaros empezaban a cantar tímidamente entre los árboles. El aire olía a pan recién hecho, a tierra mojada, a domingo. Todo estaba tranquilo, como si el mismo pueblo respirara en paz, después de tanto tiempo dormido. En la casa del callejón El Mirador, Elena abría las ventanas con una sonrisa serena, como quien ya no se esconde de la luz. Tenía los ojos llenos de vida, de esos que no solo ven, sino que ahora también sueñan. Vestía un vestido de algodón floreado, sencillo pero alegre, y llevaba el cabello trenzado, recogido con una cinta nueva que Rebeca le había regalado. «Hoy es un gran día», susurró mientras barría el patio. Faro, el caballo que la había acompañado en su silencio, seguía ahí, ya no como guardián, ahora como parte de su familia. Lo alimentaba con frutas frescas, lo cepillaba cada mañana y le hablaba como si entendiera cada palabra. Y es que, de alguna forma, entendía, porque cuando se miraban no hacían falta explicaciones. El pueblo había cambiado. Desde aquella mañana en que Elena habló en la plaza, muchos vecinos comenzaron a abrir los ojos. Las señoras ya no cuchicheaban en las esquinas, ahora se reunían para bordar mensajes de esperanza. Los jóvenes que antes no saludaban a nadie, ahora se ofrecían a ayudar con mandados o arreglos. Y en la escuela, la maestra comenzó a leer la historia de Elena como ejemplo de fe y valentía. Pero lo más hermoso de todo es que otras mujeres comenzaron a hablar también. Una vecina confesó que su esposo le impedía ver a su familia. Otra que llevaba años viviendo con miedo a su propio hijo. Una joven que había dejado de estudiar porque le dijeron que no servía para eso.
Y entonces lo que empezó con un caballo y una mujer silenciada se convirtió en un despertar colectivo. Elena lo sabía. Sentía que Dios había usado su historia para abrir muchas otras puertas. Esa tarde, después de preparar un poco de té de canela, se sentó junto al árbol de níspero con Rebeca, quien ya era más que amiga, era hermana del alma. ¿Tú crees que algún día lo perdone de verdad?, preguntó Elena, mirando el cielo. ¿A Arturo?, respondió Rebeca. Sí, pero cuando lo que hiciste fue sobrevivir, el perdón no se da, se construye. Elena bajó la mirada. Arturo no había vuelto a gritar, ni a levantar la mano, ni a usar la cinta, pero tampoco hablaba mucho. Vivía en la misma casa, encerrado en su cuarto, como si el peso de sus propios pecados no lo dejara salir. El otro día me dejó una taza de café en la mesa, dijo Elena. No me dijo nada, pero era su forma de decir, lo siento. Entonces ya empezó, respondió Rebeca. El milagro sigue, comadre, paso a paso. Faro, que estaba recostado cerca, se levantó y caminó hasta ellas. Apoyó su cabeza en el regazo de Elena, quien lo acarició con ternura. Él también necesita sanar, susurró. Mi hijo necesita su propio milagro. Rebeca sonrió. Y lo tendrá, porque aquí todo empezó con uno. Días después, una organización local llegó al pueblo con cámaras y micrófonos. Querían grabar la historia de Elena, no como noticia sensacionalista, sino como testimonio de cómo la fe, la comunidad y un caballo pueden cambiarlo todo. ¿Estás lista para contarla?, le preguntó una joven periodista. Elena miró a su alrededor, al pueblo, a su patio lleno de flores, a Faro pastando tranquilo, y a Arturo, parado en la puerta, en silencio, observando desde lejos. Sí, respondió con una sonrisa plena. Estoy lista para compartir lo que Dios hizo conmigo. Y lo contó, con voz clara, con el alma abierta, con cada herida ya cicatrizando. Contó del silencio, de la cinta, del miedo. Contó del día que vio al caballo por primera vez, con lodo en las patas y luz en los ojos. Contó del papel con frases bordadas, del camino entre los nopales, de Rebeca, de la plaza, de la oración. Contó de todo, sin omitir nada. Y al final, cuando le preguntaron cómo llamaría a esa historia, ella respondió sin titubear: un caballo, un milagro y una nueva vida. Porque eso era lo que tenía ahora, una nueva vida, llena de propósito, de paz y de fe en que incluso lo que parecía perdido para siempre puede volver a florecer si Dios así lo quiere. Era un amanecer tibio, de esos que no traen prisa. Las nubes rosadas se deshacían en el cielo como algodón mojado, y un gallo cantaba a lo lejos, interrumpiendo o acompañando, quién sabe, el canto de los grillos que aún no querían irse. San Jerónimo del Valle despertaba despacito, como si también necesitara tiempo para entender lo que estaban haciendo dentro de su gente. En la casa del callejón, El Mirador, Elena se levantó sin que nadie la llamara. No por obligación, no por costumbre. Se levantó porque quería, porque su alma ya no estaba encadenada. Ese día no era especial por ninguna fecha, ni porque alguien fuera a visitarla. Era especial por algo más íntimo, por la paz que sentía por dentro. Se vistió con una blusa blanca sencilla, un rebozo limpio y sandalias cómodas. Peinó su cabello blanco con cuidado, trenzándolo como siempre lo hacía, y se detuvo frente al espejo. Esta vez no para ver las arrugas, sino para ver lo que había detrás de ellas: resistencia, valentía, vida. Faro la esperaba como cada mañana, junto al níspero. Estaba viejo. Se notaba en la forma en que levantaba las patas, en cómo respiraba más despacio, pero su mirada seguía igual, brillante, presente, tierna. Elena le acarició la frente con cariño. Ya no tienes que cuidarme, ¿sabes?, le dijo en voz baja. Pero si quieres quedarte, aquí siempre habrá espacio para ti. El caballo respondió con un soplido suave, como si entendiera que ya no era su deber protegerla, pero sí su elección acompañarla. Esa mañana, Elena no tenía que ir a ningún lado.
pero caminó hasta la plaza. Quería mirar el pueblo, olerlo, sentirlo, reconocerlo como suyo, como parte de su historia, esa que por tanto tiempo creyó que no valía la pena contar. En el camino los vecinos la saludaban con la cabeza, con las manos, con los ojos. «Buenos días, doña Elena», le dijo una niña, tomándola de la mano. «Mi mamá me contó que usted es una heroína». Elena se agachó, le acarició la mejilla y sonrió. «No, mi amor, solo soy alguien que aprendió a no tener miedo de hablar». La niña corrió de vuelta con su madre, que observaba desde la panadería. Elena siguió su camino, con paso lento pero firme. Se detuvo frente a la iglesia donde el padre Benito barriendo la entrada. «Doña Elena», dijo él quitándose el sombrero, «¿quiere pasar a rezar?» «No hoy, padre. Hoy vine a darle gracias al cielo de otra forma». «¿Y cómo se le agradece al cielo afuera del templo?» «Viviendo con el corazón despierto». El padre asintió, conmovido. Caminó hasta el árbol grande del parque central y se sentó en la banca que tanto tiempo había estado vacía. Cerró los ojos, respiró hondo. Y entonces, sin planearlo, sin discursos, sin cámaras, llegó Arturo. Venía caminando despacio con la cabeza agachada. Llevaba una camisa limpia y los ojos rojos, no de coraje, sino de vergüenza. Se detuvo frente a su madre y la miró como un niño perdido, como aquel hijo que hace mucho tiempo dejó de saber cómo pedir perdón. «¿Puedo sentarme?», preguntó con voz quebrada. Elena asintió. Él se sentó a su lado, sin tocarla. Pasaron unos minutos en silencio. «No sé por dónde empezar», dijo Arturo. «Empieza por estar aquí», respondió ella. «Eso ya es algo». Él tragó saliva, se inclinó un poco hacia adelante. «Yo pensé que me odiarías, que nunca más me hablarías». Elena lo miró con dulzura. «No me sobran años, hijo. No tengo espacio en mi alma para guardar rencores». Él bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre sus manos. «Te fallé», susurró. «Te apagué, te arranqué la voz. Y aún así, Dios me la devolvió», dijo ella. «No para que te castigue, sino para decirte que todavía estás a tiempo de encontrar la tuya». Arturo lloró sin contenerse, y entonces, por primera vez en décadas, su madre lo abrazó, no como antes, no como mujer rota, sino como una mujer libre, una mujer que supo levantarse desde lo más hondo para volver a amar. Pasaron así varios minutos, sin palabras, sin explicaciones, solo abrazo. Solo Alma, Faro, que había seguido a Elena hasta el parque, se acercó despacio. Se paró frente a ellos y los observó. Arturo levantó la vista y lo miró por primera vez sin rabia, sin juicio y sin miedo. Se levantó, se acercó al caballo y le acarició el cuello. «Gracias», le dijo. «Gracias por cuidarla, cuando yo no supe hacerlo». Elena, desde la banca, sintió que algo muy dentro de ella se acomodaba. No era el final de una historia, era o comezo de outra, una que ya no necesitaba ser contada con gritos, sino vivida con verdad. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie lo oyó, en algún rincón del cielo, una voz suave susurró con alegría: «Esa es mi hija, y su alma ya no está en silencio». Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por abrir tu corazón a esta historia que, más allá del dolor, nos recuerda que Dios nunca se olvida de nadie. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿a cuántas personas conoces que han vivido en silencio por años? ¿Y cuántas veces tú mismo has callado tu alma por miedo, por culpa o por costumbre? Esta historia no es solo de Elena. Es de todas las personas que alguna vez pensaron que su voz no valía nada. Pero si algo aprendimos hoy, es que una voz que clama con fe siempre será escuchada por Dios. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tu alma lleva tiempo queriendo decir? ¿A quién necesitas perdonar o pedir perdón? ¿Qué milagro necesitas permitir que empiece en tu vida? No dejes esta historia solo como un video más. Haz que sea un despertar. Haz que sea el primer paso para soltar tus propias cadenas, aunque solo tú las veas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te conmovió.
o a quién te recordó. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que, como esta, nos sacuden, nos sanan y nos transforman. Nos vemos pronto y que Dios te hable, incluso cuando todo parezca en silencio.